Hola, ¿qué tal? En este video te voy a compartir cómo hacer esta linda maceta con cactus. Los materiales que vamos a utilizar son una maceta, silicón, relleno, aguja, estambre de colores rosa, verde, café, naranja o amarillo, un gancho y tijeras. Vamos a empezar tejiendo 20 cadenas. Ya que tenemos nuestras 20 cadenas, comenzamos con una cadenita adicional. En la penúltima vamos a tejer un medio punto, seguido igual de 2 medios puntos. Posteriormente vamos a tejer 14 varetas. Una vez que tejimos nuestras 14 varetas, vamos a finalizar con 3 medios puntos. La secuencia que vamos a repetir en cada vuelta va a ser 3 medios puntos, 14 varetas, 3 medios puntos. Para la siguiente vuelta tejemos una cadenita, damos vuelta y vamos a tejer un canalé alternando. Vamos a tomar por debajo y por el centro de nuestra cadena. De esta manera. Sacamos el hilo y tejemos de manera normal nuestro medio punto. De esta manera vamos a tejer toda la fila. Igual, 3 medios puntos, 14 varetas, 3 medios puntos. Cada uno tomándolo por debajo y por el centro. Y así repetimos toda la fila tejiendo de esta misma manera. Para nuestra tercera fila, igual, hacemos una cadenita, le damos vuelta, pero ahora vamos a tejer pasando el gancho de arriba hacia abajo por en medio de la cadena y sacamos. Tomamos el hilo y tejemos normal nuestros 3 puntos. Repetimos. Continuamos con las varetas. Vamos a tejer toda la fila de la misma manera, pasando el gancho por el medio, hacia abajo, sacamos el hilo y tejemos normal. Recuerden que vamos a terminar y a iniciar cada vuelta con 3 medios puntos. Vamos a hacer nuestra cuarta fila. Vamos a repetir las últimas dos, es decir, esta cuarta fila la vamos a tomar de abajo hacia arriba por el medio de la cadena y tejemos de manera normal. Para nuestra quinta fila, igual una cadenita y ahora vamos a tomar de arriba hacia abajo y tejemos normal. La última vuelta, que es la número 6, vamos a tomar por enfrente, es decir, pasamos el gancho por abajo y por el medio de la cadena y tejemos los puntos normales. Así ya queda nuestra base para hacer este cactus. Ahora lo que vamos a hacer es coserlo. Vamos a dejar una hebra grande y lo vamos a coser de la siguiente manera. Ahora, ya que tenemos cosida la parte de arriba,
Vamos a tomar las cadenitas de esta primera fila y vamos a tomar la cadena, la parte de la cadena que está hacia nosotros, de esta manera. Ya que terminamos de coser, ahora lo que vamos a hacer es ponerle el relleno. Ahora lo que vamos a hacer es tejerle la florecita. Para la flor lo que vamos a hacer es en un anillo mágico, vamos a tejer lo siguiente. Vamos a montar nuestro primer punto. Ahora lo que vamos a tejer va a ser un medio punto, una cadena, una vareta, una cadena y repetimos esto 4 veces más. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a tomar la primera cadenita que tejimos y hacemos el punto deslizado. Y cerramos el anillo. Y nos queda la florecita así. Ahora vamos a coserla a nuestro cactus. Para hacer la tierra lo que vamos a hacer es tejer un círculo. Yo de este lado les voy a dejar todas las secuencias para que ustedes lo tejan hasta que les dé el tamaño adecuado. Vamos a comenzar tejiendo en un anillo mágico 6 medios puntos. Yo aquí tengo los 6 medios puntos, ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Ya que tenemos nuestros 6 medios puntos en el anillo mágico, vamos a tejer el círculo en espiral en medias varetas. Para esto vamos a marcar el inicio de cada vuelta. En esta segunda vuelta lo que vamos a hacer es tejer 2 medias varetas en cada cadena, para finalizar con un total de 12 puntos. Para nuestra tercera vuelta lo que vamos a hacer es marcar. En la primera cadena vamos a tejer una media vareta y en la segunda vamos a tejer 2 medias varetas en esa misma y vamos a repetir esta misma secuencia alrededor de nuestro círculo. Aquí ya está terminada nuestra tercera vuelta. Una manera muy sencilla de darnos cuenta si lo estamos haciendo bien es que al término de cada vuelta vamos a tejer las 2 medias varetas en la misma cadena. Ahora lo que sigue es seguir la secuencia hasta obtener nuestro diámetro de acuerdo a la maceta que vayamos a utilizar. Aquí tengo ya nuestro círculo terminado. Yo tejí 8 vueltas, que es suficiente para tapar nuestra maceta. Lo que sigue es que vamos a poner relleno a la maceta para poder pegar nuestro círculo. Antes de pegar nuestra tierra a la maceta vamos a coser los cactus que hayamos hecho. En este caso yo hice 3, este es utilizando 25 cadenas, este fue con 20 cadenas y este chiquito fue con 18 cadenas. Antes de coserlos lo que vamos a hacer es en el hilo amarillo o naranja que tenemos vamos a hacer unos nudos. Yo voy a hacer 2, tienen que quedar juntos. Vamos a cortar el excedente. Ahora vamos a ponerle una gotita de silicón. Y lo vamos a pegar aquí en el centro de la flor. Ahora sí vamos a coser nuestro cactus en las posiciones que nosotros queramos. Así nos quedan ya nuestras plantitas cosidas. Ahora lo que vamos a hacer es que en la maceta
con el silicón y con mucho cuidado vamos a pegar nuestra tierra. Vamos a empezar poniendo poquito silicón. Esto lo vamos a repetir todo alrededor de la maceta. Vamos a tomar y vamos a pegar. Esto lo vamos a hacer hasta terminar toda nuestra maceta. Así ya nos quedó pegada. Yo tengo unas piedritas blancas que las voy a utilizar también como adorno. Esto es opcional. No me pareció que se podían ver bonitas. Y así nos quedaría. Espero que les haya gustado mucho y que lo compartan. Cuídense. Bye.